Estamos ante un tema tabú. Hablamos de las pensiones. Ningún gobierno, pese a conocer el oscuro futuro que nos aguarda a ese respecto, o quizá por esa razón, quiso nunca adoptar las medidas que habrían podido asegurarlas, porque nadie quería aguar la fiesta. Y es que durante décadas se fingió que España era una fiesta. Pero al final de toda fiesta, cuando se encienden las luces, hay que recoger la basura, y ese momento ha llegado. Insistentemente, los gobiernos afirman que las pensiones no corren peligro. En 2018, el ministro Escrivá aseguró que las pensiones estaban aseguradas e incluso que no sería necesario subir el porcentaje que se les dedica en el PIB un 11%. El ministro causó un pasmo generalizado cuando justificó su optimismo en el hecho de que la demografía crecería al ritmo del tramo entre 1980 y 2010, lo que nos daría 55 millones de habitantes en 2050. Además de presuponer que la tasa de ocupación será del 76%, lo que es una estimación claramente optimista, pues es la tasa de Alemania. Para evitar el incremento del gasto sobre el PIB, es más que probable que haya que recalcular las pensiones sobre el conjunto de la vida laboral y no solo sobre los últimos años. En 2022 el cálculo se hará sobre 25 años en lugar de sobre los 15 que se hacía al inicio de 2013. Es decir, que aunque traten de camuflarlo, las pensiones están disminuyendo de facto. Además, si se mantiene el porcentaje del PIB y dado que aumenta el número de jubilados, el fondo a repartir será menor. Los que van a pasar a la jubilación dentro de 10 años y hasta dentro de 20 pertenecen a la generación más numerosa de la historia de España, pero quienes han de sostenerlos constituyen la generación de los nacidos, por el contrario, en los tiempos menos prolíficos. Hace 30 años que todo esto se sabe, pero nadie, ningún partido, ningún político ha hecho absolutamente nada para evitar la que se nos viene encima. En los 90 incluso nos dijeron que los inmigrantes nos pagarían las pensiones. La realidad es que, en general, los inmigrantes trabajan en sectores poco cualificados, con lo que su contribución a la seguridad social es menor. Al sustituir a los nacionales, el resto de españoles pagamos la diferencia. Algunos estudios han establecido que los salarios cobrados por los inmigrantes son un 35% más bajos, una evidente manera de transferir riqueza desde los asalariados y la clase media hacia las grandes empresas. Lo cierto es que, de acuerdo a la tendencia actual, España incluso pierde población. Cada nueva generación de españoles es un 40% menos numerosa que la anterior, de modo que no solo no se va a alcanzar la cifra de 55 millones en 2050, sino que la población será menor de lo que es hoy, por lo menos la autóctona. Además, aumenta la esperanza de vida, mientras la población en edad laboral disminuye y las cifras de desempleo se disparan. Dada la tasa de crecimiento demográfico de España, las previsiones del señor Escrivá solo podrían mantenerse en caso de que se produzca una entrada de unos 9 o 10 millones de inmigrantes en España antes de esa fecha. En realidad, podría darse el caso de que para 2050, de entre las personas residenciadas en España, la mitad procedieran en primera o segunda generación del extranjero. Tenemos al otro hilo a don Alejandro, al otro lado quiero decir, a don Alejandro Macarrón. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, un tema verdaderamente, no sé cómo definirlo porque es uno de los grandes temas de fondo de la sociedad española, el de las pensiones. Y por supuesto, ahora lo vamos a ver, pero ligadísimo a la demografía, algo que se ha intentado pues de algún modo escaquear durante todo este tiempo, tapar, ¿no? Como ha dicho, lo hemos recogido en el vídeo el señor Escrivá, dijo en 2018 que puede sostenerse el sistema porque en el año 2050 vamos a ser en España unos 9 millones más de españoles de los que somos. Verdaderamente este tipo de cosas son para no creerse. Los que vamos a ser 55 millones. Me gustaría saber de dónde saca esto. Bueno, lo hemos contado en el vídeo, pero en fin, el señor Escrivá, todo apunta a que esto no va a producirse en ningún caso, salvo que tengan previsto meter a 10 millones de inmigrantes. O más. O más. Vamos a ver, estos números salen más o menos de que de aquí a 2050 perdemos de 7 a 8 millones de personas, 9 aproximadamente, depende de dónde se ponga la edad de jubilación, en edad laboral, ¿no? Entonces, este señor supone que se pueden reemplazar automáticamente los españoles que no nacieron y que luego no han llegado a la fuerza laboral por edad, pues traemos gente de fuera para que trabaje aquí. Como si se pudiese traer gente con la misma preparación, porque el inmigrante típico es una persona con mucha menos cualificación y además vienen muchos con familias. O sea, si viniesen 8 o 9 millones, a lo mejor vendrían 20 millones, ¿no? Es decir, que si hacemos esas cuentas vamos a hacerlas completas, ¿no? Claro. Es decir, que para que vengan 7 o 8 millones de inmigrantes, de hecho ahora mismo tenemos, por cada inmigrante que trabaja, hay más de uno que no trabaja. Esa es la realidad.
Así es. Y luego hay más cosas, ¿eh? Dentro de 30 años, afortunadamente, Marruecos va a ser mucho menos pobre, los países de Sudamérica mucho menos pobres, o sea, la propensión a emigrar de todos los países que pueden traer inmigrantes medianamente cualificados va a ser mucho menor. Por tanto, insisto, el razonamiento hace aguas por todas partes. Un país decrépito no atrae inmigración. Dentro de España, las zonas más envejecidas atraen muy poca inmigración y pasa en todos los países. Alemania, por ejemplo, las zonas de la antigua Alemania del Este, ¿no? De la antigua Alemania comunista, que están más envejecidas, pues no atraen inmigración nacional. Prácticamente los flujos en Alemania van casi todos a la zona de Baviera, a la zona de Baden-Württemberg. Hay 2 o 3 Länder que son los que aportan la mayoría de los ingresos fiscales, y así pasa en todos los países, ¿no? Por tanto, realmente es un planteamiento muy arriesgado como país, muy arriesgado decir que no pasa nada si no tenemos niños, que ya vendrán inmigrantes de fuera a cubrir el hueco que dejamos. Y ese envejecimiento además tiene repercusiones que usted recientemente recordaba en una entrevista, porque las personas más mayores, con excepción de algunos bienes y servicios como los sanitarios, en el resto pues consumen menos que la gente en edad de merecer, que solía decirse. Absolutamente. Vamos a ver, las personas, y nos pasa a todos, cuando somos jóvenes consumimos más ropa, consumimos más de casi todo. Automóvil, ¿no? Si uno conduce, pues generalmente con 70 años conduce menos kilómetros que cuando tiene 40, ¿no? Por tanto, el coche lo renovamos. Si con 40 años necesitamos renovarlo cada 8, 10, 12 años, no sé, depende de cada uno, pues a lo mejor el que tienes con 70 años es tu último coche, ¿no? Por tanto, las personas mayores, a efectos económicos, no tienen el misma dinamismo, como es lógico, ¿no? Así es. En cuanto al asunto propiamente de las pensiones, claro, nos encontramos como una especie de tema tabú por parte de los políticos, que están todo el tiempo no solo mintiendo de palabras, sino de hecho, porque lo que se está haciendo para no bajar las pensiones de una forma directa es recalcular sobre una base más amplia de años, de manera que el efecto es exactamente el mismo, es en realidad una bajada de pensiones. Efectivamente, es una bajada de pensiones, y si no es una bajada de pensiones, o sea, las pensiones están expandiendo su perímetro todos los años. Claro. O sea, cada año pesan más en la tarta nacional y son un gasto, ¿no? Es decir, España está consumiendo recursos en gran parte justo, es decir, a los mayores perdemos un retiro digno, ¿no? Lo que pasa es que electoralmente los mayores tienen un peso, hoy día son el grupo electoral con diferencia más poderoso, con mucha diferencia. Y por tanto tienen un trato privilegiado, ¿no? Ese trato privilegiado, por cierto, voy a lanzar una idea provocadora, ¿no? Las pensiones se han mimado y cuidado de una forma que no se ha hecho con otros sectores, por ejemplo en la pasada crisis económica, ¿no? Se ha dedicado más dinero a pensiones, que además es algo tangible, pero es que los mayores también consumen mucha sanidad, pero no es tan tangible, es decir, que a ti te meten cada mes en el banco X dinero y lo ves. Si un hospital está bien dotado, lo ves si lo necesitas o no. No todo el mundo lo necesita. ¿Qué ha pasado ahora? Voy a simplificar un poco, ¿no? Pues que se han muerto mucha gente mayor, muchos ancianos, en parte porque las infraestructuras sanitarias estaban infradotadas, pues en parte porque se les ha dado dinero antes en pensiones. Ojo con las demagogias de cualquier tipo, ¿no? Que cuando llegan tiempos difíciles se pagan todas de golpe, ¿no? Como nos ha pasado con la pandemia. Hace mucho que se sabía, no es una cuestión de ahora, porque yo recuerdo que este debate ya se tuvo en los años 80 con carácter público, hace mucho que se sabía que las pensiones peligraban, que de proseguir en esta dinámica 20, 25, 30 años después iban a estar en serio peligro. La única solución real era incrementar la natalidad, y además la solución deseable por cuanto conserva la estructura de un país y de una sociedad. Los políticos no han hecho nada, o prácticamente nada, que haya tenido un impacto de reconducir la situación en la que estábamos en los años 80. Ningún gobierno ha hecho nada en 40 años, y es más, lo que proyectaban los medios de comunicación más o menos era que, bueno, esto era una fiesta y que podía no terminar nunca en realidad. Bueno, no solo no han hecho nada positivo a favor de la natalidad, sino que han hecho mucho negativo en contra de la natalidad, y lo hacen y lo siguen haciendo, ¿no? Es decir, políticas, por ejemplo, cuando el señor Zapatero facilita extraordinariamente el divorcio es una cosa que tiene un efecto muy fuerte en la natalidad, muy fuerte, el divorcio generalizado. Y no es lo mismo que en una sociedad moderna, democrática, pues una pareja que ha fracasado rotundamente, pues quiera rehacer su vida, y otra es que se facilite y trivialice hasta extremos insospechados, ¿no? En aborto, 3/4 de lo mismo. Cada niño que se aborta era
un niñito que estaba en gestación y puede llegar a buen término o no, ¿no? No es lo mismo que en España haya 1.000 abortos al año que haya 100.000, ¿no? Y si desde el Estado el aborto se incluye en la cartera de servicios sanitarios, es decir, se considera el embarazo una enfermedad a petición de la madre, se está dando una señal muy mala. Se está facilitando que no nazcan vidas, ¿no? Eso no puede sino perseguir un determinado fin. Quiero decir, esas políticas no son resultado, digamos, de actos aleatorios, sino que los políticos están buscando algo. Por otro lado, la inmigración, que podía ser el ejército de reserva, que en fin, que recompusiese un poco esa situación y que realmente nos lo han vendido como eso, como quienes nos iban a pagar las pensiones. Argumento que además, en fin, no es muy humanitario, ¿verdad? Acoger a alguien porque le vas a explotar, en fin, pero tampoco es ni siquiera una solución en absoluto por muchas razones. En primer lugar, porque los trabajos a los que se dedican en términos generales cotizan menos, no son trabajos de un gran nivel como es natural, porque muchos de ellos además regresan a sus países, envían el dinero a sus países y por tanto aquí consumen muy poco, y porque además, como usted ha comentado hace un momento, los países que son emisores de esa emigración cada vez tienen un nivel más alto y están más desarrollados, y es de suponer que con el paso del tiempo acorten las distancias con los países de recepción, vaya. Y añadamos una vuelta de tuerca, y es que nuestro estado de bienestar, que está absolutamente pasado de vueltas, atrae y retiene más inmigración de la necesaria. Claro. Una parte enorme de la inmigración está en paro, y hay muchos españoles en paro, o bien el estado de bienestar para la gente que tiene poca cualificación, también española, es un disuasorio de trabajar por un sueldo que no sería muy elevado. Dice, oye, si aquí me pagan X y el Estado me paga un 80% X sin hacer nada, me paga solo un 20% menos, pues evidentemente no le apetece a nadie trabajar solo por tan poquito de diferencia. Eso hace que tengan que venir más inmigrantes, muchos de los cuales repiten ese ciclo, ¿no? Realmente el modelo migratorio que tenemos es un monstruo, es monstruoso, porque vamos a ponerlo con cifras claras. Entre mitad de julio de 2015 y finales de 2019, en 4 años y medio, a España vinieron 1,5 millones más de inmigrantes extracomunitarios netos de fuera de la Unión Europea. Se incrementó en 1,5 millones. Bueno, esa población en España, los inmigrantes extracomunitarios, que son africanos, hispanoamericanos y asiáticos fundamentalmente, tenían una tasa de paro media del 26%. O sea, es un fenómeno inaudito en la historia de las migraciones humanas, el que vaya gente a un país con tanto paro en su propio, digamos, colectivo, ¿no? Claro. Eso solamente se explica porque existe otra fuente de ingresos alternativa que estaba pensada inicialmente para situaciones de extrema necesidad. El estado de bienestar es uno de los mayores inventos más humanitarios de la historia de la humanidad. El problema es que degenerado, como está ahora, que ha degenerado en que permite vivir sin trabajar. El estado de bienestar que tenemos permite estructuralmente vivir sin trabajar a personas sin grandes lujos, o sea, de clase, digamos, media-baja, que no viven, claro, no viven en chaques de lujo, pero puedes vivir sin trabajar. Y eso no puede ser. O sea, el estado de bienestar tiene que estar para cubrir necesidades puntuales. Y esa situación, además, es que degrada a la persona y degrada a la sociedad, porque, claro, le resta toda motivación. ¿Hay alguna, no sé, por buscar una luz, ¿no? ¿Hay alguna esperanza, algún indicio, por leve que sea, algún, permítame la expresión, brote verde en algún sitio de alguna manera que nos indique que esa situación en España pudiera estar tocando suelo y en fin, cambiando de tendencia? Se habla mucho más que antes, eso es verdad. Yo en este tema, yo no soy demógrafo, hablo mucho de demografía, pero no tengo una carrera universitaria de demografía. Yo soy ingeniero y me dedico a asesorar a empresas, y me metí en este tema por casualidad, al quedarme espantado al analizar los datos, ver que nos íbamos realmente al garete por falta de niños y por envejecimiento. Y yo empecé en este tema en el año finales del 2009-2010. Entonces sí que no hablaba prácticamente nadie de este asunto, y ahora se habla más. Ese es el primer paso. El primer paso para la solución es que se hable del asunto. Más allá, ¿se han hecho algunos planes, sobre todo autonómicos? Sí. ¿Han cosechado algún resultado? Ninguno. Realmente ninguno. En Galicia el primer plan se hizo hace 10 años. Por cierto, está el documento solamente en gallego. O sea, si era una cosa de Estado, una cosa que tiene que llegar a toda la sociedad, no sé por qué, yo no lo encontré más que en gallego. Es verdad que es muy parecido al castellano y se entendía prácticamente todo. Se han hecho en el País Vasco, no ha servido absolutamente de nada.
una de las pocas medidas que se han hecho últimamente que dicen eso es buenísimo para la natalidad, no ha servido de nada, es el permiso de paternidad incrementado, ¿no? Cuanto más, desde hace años se ha incrementado sistemáticamente las semanas de permiso de paternidad al padre, y en todos esos años también ha bajado el número de nacimientos. Que dos fenómenos pasen a la vez no quiere decir que uno sea causa de efecto. Ahora, lo que es seguro es que no ha tenido ninguna incidencia positiva, siendo una medida muy cara, porque el permiso de paternidad es una medida que cuesta mucho dinero a la sociedad y que seguramente había formas mucho más eficientes de emplear ese dinero para incentivar la natalidad en las familias. Como hemos comentado en alguna ocasión, esto es una cuestión de mentalidad y no tanto de situación económica. Absolutamente. Todo tipo de datos avalan eso, ¿no? Los países más ricos del mundo, mega ricos, tienen una tasa de natalidad pues tan baja como la nuestra, o a lo mejor un poquitito más. Está a la baja, hablamos de Luxemburgo, hablamos de Suiza, hablamos de Singapur, son países, como diría Ortega, insultantemente ricos, ¿no? Y sin embargo no se tienen niños, ¿no? Finlandia, yo que sé, en Helsinki, pues la tasa de natalidad es como la española de fecundidad, 1,2 hijos por mujer. O sea, no tienes, y tienes no solamente dinero, tienes esos permisos de paternidad, maternidad amplísimos, que se habla también de eso. Dice, no, es un problema de conciliación. Conciliación es importante, es verdad que eso hay que repensar cosas para favorecer a las familias, pero de nuevo, el que quiere tener niños los tiene, y el que no quiere tener niños ya le puedes regalar las semanas que quieras de permiso. Desde luego. Tenemos que llegar a la conclusión, esta pregunta es muy particular, tendríamos que llegar a la conclusión que necesariamente el progreso y el bienestar, la riqueza, terminan desembocando en esto. Hasta ahora ha sido así. O sea, absolutamente no hay, solamente hay una excepción que se llama Israel. Israel es un país singular, especial, una especie de guerra permanente, tiene una minoría, en el caso de los israelíes judíos, que son los Haredim, que tienen muchísimos hijos, son los famosos ultraortodoxos, incluso los ortodoxos a secas, que son menos ortodoxos que los ultraortodoxos, tienen menos hijos que los ultraortodoxos, pero quitando ese país tan singular, no hay ni un solo país que haya escapado de esa situación. Ahora, ¿eso quiere decir que estamos condenados a desaparecer por falta de niños, que es lo que nos pasaría? Pues en absoluto. Vamos a ver, si el ser humano hemos sido capaces de hacer una vacuna contra un virus nuevo desconocido en tiempo récord, hemos hecho todo tipo de cosas. Esto, si tenemos además en nuestro instinto de tener niños, y si en realidad los niños nos encantan, esto es una mezcla de, hace falta pues que la sociedad se replantee que quiere tener niños, que las élites, que usted habla muchísimo de las élites tienen una importancia muchísimo mayor por persona de élite que por persona de pueblo ya en una sociedad. Todo el mundo influye, pero evidentemente un rey influye mucho más que cualquier otra persona en un país, ¿no? O las personas con más dinero influyen mucho más. Bueno, pues hace falta que esas personas tomen este desafío. Si son patriotas de verdad, no pueden dar la espalda a que España se deshace por falta de niños, se desmorona. Pues mil gracias, don Alejandro. Pese a todo lo que usted diga, demógrafo y como la copa de un pino. Mil gracias por estar con nosotros, porque seguimos pensando que este tema es el tema crucial de nuestro presente y de nuestro futuro, porque sin demografía no tenemos futuro, sencillamente. ¿Sí? No hay. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Muchísimas gracias. Un placer. Nos vamos nosotros a la frase del día, que dice: buscad el consejo de los ancianos, pues sus ojos han visto el rostro de los años y sus oídos escuchado las voces de la vida. No obstante sus consejos os desagraden, escuchadlos. Y es de Jalil Gibran. Muy buenas noches.